Bueno, ya compartimos con nuestros invitados esto que tiene que ver y ya adelantamos justamente, Beto, de la famosa lista de las personas que son beneficiadas del subsidio a pescadores. Así es, está con nosotros Darío Mandelburger, director de Pesca de la Secretaría del Ambiente, y también Mirta Pereira de la Secretaría de Acción Social. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, la inquietud es, vamos a ir directo al grano, porque sabemos que los pescadores están hoy día cerrando algunos puntos del río Paraguay, reclamando el que se les excluyó, dicen ellos, de la lista, y que no se dará, como años anteriores, el beneficio a muchas personas. ¿Se hizo una suerte de depuración este año, señora Mirta? Se está haciendo la depuración. Se enviaron notas a diferentes instituciones del Estado para realizar el cruzamiento de la lista de pescadores con las bases de datos de esas instituciones. ¿Y cuál es el criterio para la depuración? Básicamente el subsidio está dirigido a aquellas personas que tienen como única tarea cotidiana, es decir, viven de la pesca. Ajá, y tienen que tener la licencia, obviamente. Sí, sí. La licencia es el primer paso. La SEAM nos remite la lista de pescadores a los que están con licencia, a los que están registrados ante la SEAM, y esa es la lista que nosotros cruzamos. ¿El subsidio de cuánto, perdón, de cuánto en guaraníes? Todavía no tenemos monto. ¿De cuánto sería? Todavía Suele ser de 1.100.000 más o menos. El año pasado cobraron 1 millón. Sí, Todavía ahora, no hay monto. acá también, a ver, lo que ellos están cuestionando en este momento y del por qué están hoy día cerrando el río, tiene que ver con esto, ¿verdad? Que el subsidio era, por ejemplo, si dentro de una familia habían 3, 4 pescadores, los 4 miembros de la familia podían ser beneficiados, estos hombres, por el subsidio. Ahora ya solamente una persona por cada familia. No. El decreto dice que en forma transitoria, porque se trató de hacerlo en forma paulatina, es decir, en este año, en el 2014, va a cobrar de la pareja 1. Los hijos que sean pescadores van a cobrar. Todos el líder van a de cobrar. familia, cada líder de familia. Ahora, ustedes tienen conocimiento, me imagino, sobre esta lista de pescadores que cada año es una verdadera tragedia, por decirlo de alguna forma, porque siempre se meten personas que no son pescadores. Incluso los mismos trabajadores dicen esto. Nosotros tenemos que aceptar que líderes políticos, concejales, docentes, todos se incluyan en la lista, porque si no, no cobra nadie. Este año parece que no es la excepción. Ya leímos publicaciones donde se figuran docentes, concejales, personas que nada tienen que ver con la pesca. Sí, es cierto. ¿Y qué Ahora, podemos decir es al responsabilidad de respecto? SEAM. Bueno, básicamente en la elaboración de la lista está las personas que tienen intención en la actividad pesquera. Toda persona que deba cumplir esa actividad debe tener la licencia de pesca. Nosotros no hacemos una evaluación, digamos, si es persona ya de un nivel u otro nivel. ¿Yo puedo ir Entonces, a solicitar una licencia de pescador? usted puede solicitar una licencia de pesca en el carácter de pesca deportiva. Para hacer de pesca comercial debe estar agremiado o estar conformado de grupos de trabajos de pesqueros. O sea, puedo tener la venia, por ejemplo, de una persona que es conocida mía, de uno de los gremios de pescadores, Claro. y yo solamente voy y me inscribo para recibir el subsidio. No, en el caso nuestro de Secretaría de la Acción, SEAM es básicamente en la intención del trabajo a la actividad ¿Y pesquera. qué pasa si yo me quiero dedicar al trabajo de la actividad pesquera? Usted, También usted necesita la licencia. Ahora, esa licencia es la que le habilita al registro. Nosotros pasamos ese registro a Acción Social, la entidad que evalúa si amerita o no amerita el beneficio social. ¿Y qué hace la Secretaría? ¿Ustedes van hasta la casa, hacen como una verificación si realmente es una familia que necesita para que pueda ser beneficiada del subsidio? ¿Cuál es el procedimiento? Con este gobierno, esta administración, las directivas son el subsidio es para los pescadores que viven exclusivamente de la ¿Y cómo pesca. comprobamos esto? En forma transitoria, la SAS tiene como mandato pagar a familias, es decir, la SAS asiste a la familia, Sí, perfecto. no en Ahí forma está bien. El discurso individual. político es genial. Ahora, ¿cómo yo puedo comprobar que efectivamente la familia tal se dedica exclusivamente a la pesca? No, y por eso es que le quiero explicar todo el contexto para que usted me Pero entienda. que sea lo más rápido posible, Mirta, porque queremos saber concretamente cómo se sabe quién es pescador y quién no. Hay un control, Desde el un sistema. 2015 se hace un censo a los pescadores. Bueno, desde el próximo año. Desde el Desde año el que próximo. viene. Pero O sea, que todavía ahora no se hizo. Todavía no Tierra se de hizo. O sea, nadie. hoy le podemos estar pagando subsidio a gente que dice ser pescador, pero que todos los días tiene su puesto de venta en el mercado abasto. En teoría no tendría que ocurrir. Se nos puede Pero usted filtrar, se tiene nos una puede lista pasar. Hay en la que una aparecen lista. concejales municipales. Sí hay.
¿Le tiene identificado y de dónde tenemos son? una lista y se cruza con diferentes instituciones del Estado. Perfecto, le hacía la pregunta, ¿le tiene identificada a la persona que ustedes ya saben, porque lo saben, señora, que no son pescadores, Sí. que son Sí. concejales municipales, Se son les docentes? saca de la lista. ¿Tiene la Solo lista? eso. Solo A ver, eso. pero usted ¿Tiene su tiene la poder? lista acá en estos momentos. No. No tiene la lista. La lista pero está en la maneja página los web de nombres. la SAS. Perdón, maneja nombres. No sé los Tampoco nombres. maneja. ¿De alguna En la locación? SAS, en la página de la SAS, ustedes revisan y ahí van a A encontrar. ver. Están obligados por ley a dar ese tipo de información. Ahora yo quiero, para sacar de aquí el tema, ¿conoce alguna localidad, de algún municipio donde concejales, por ejemplo, estén como beneficiados? Es que no estoy autorizada a dar esa ¿Pero información. por qué si hay una ley que le obliga a ustedes a dar esa Como yo información? les digo, ustedes entran en la página de la SAS y ahí tienen la lista. Pero usted sabe. Usted Eso- sabe quién es. eso se Dígame por lo constituiría en menos un de delito. dónde, de qué municipio, de Y qué, hay de de qué diferentes localidad. municipios. A ver, Pero Es diga cuestión de uno. entrar en la lista De unos y van a cuantos. encontrar. Claro, por lo menos diga un local, no se compromete. En realidad usted está haciendo un favor a la ciudadanía. Totalmente. Porque la gente es la que está en falta, no usted, señora. No, y por eso digo que entren a la página, revisen. Inclusive estamos dispuestos a recibir denuncias. El ministro desde el año pasado Partamos entonces, habilitó a que se reciban las denuncias. A ver, ¿cuántas familias, cuántas personas son hoy en día están beneficiadas por el subsidio? 18.915 personas nos presentó la ASEAN. Ahora, Sí. para el universo de Paraguay, esa ¿Qué cantidad de familias Impresionante. es coherente, es congruente, señor Van der Burg. Teniendo en cuenta la cuenca que nosotros tenemos, sí es relativamente estable, vamos a decir, porque tenemos grupos de pesqueros en la zona de Misiones y en la zona de Pilar, de gran concentración de volumen de personas. Necesitaríamos todo el Océano Pacífico más o menos para alcanzar esa cantidad de pescadores. Sabemos que quizás 15.000 personas más o menos se dedican a la pesca y el resto son los activistas Sí, políticos. No, precisamente el caso de la intención de la licencia es habilitar a la persona a desarrollar esa actividad. El hecho de ser concejal o estar como funcionario público y tener esa actividad no le impide a que esté dentro del registro de Por supuesto, pescador. pero no que reciba un subsidio. Lógicamente, es ya otra instancia. Pero la cantidad de pobladores o individuos que tenemos nosotros registrados sí, bueno, está relativamente al nivel del volumen de cuenca que tenemos para Lo que pasó desarrollar. aquí es que, y no sé si ustedes van a compartir esto, ¿verdad? Lo que pasó aquí, ¿por qué aumentó la cantidad de personas beneficiadas por el tema del subsidio? Porque esto se manejó a nivel político. Se manejó a nivel de concejales a una familia entera, le daba ese poder, o esa posibilidad, es la palabra, esa posibilidad de recibir ese subsidio como pescador. Y ni siquiera son pescadores. Bueno. Lamentablemente, Son este pescadores, tema... pero en Río Revuelto, No, no, pero hay Pepe muchísimos. O pescadores de precisamente. escritorio, como dicen. Espera, Algo pero así. hay muchísima gente que no son pescadores. No son Bueno, pescadores. De hecho, bajó el nivel de la población, porque nosotros venimos teniendo el histórico de hace 3 años y que teníamos una población de 25.000. Llegamos ahora a 18.000. Estamos bajando y hay criterios de evaluación. Por ejemplo, una de las condiciones más exigentes es que los miembros de una asociación tengan que tener por lo menos un registro de la actividad y una permanencia en esa asociación como de 1 año de actividad de pesquero. Bueno, y si vamos a ser antipopular, por ejemplo, ¿por qué luego se le tiene que subsidiar? Bueno, ahí Si tendríamos vamos a que... entrar dentro de esa discusión... Ese sería ya otro debate. Claro, realmente. claro, no, pero lo que decíamos hace rato con Beto, si entramos dentro de ese plano de subsidiar, entonces los albañiles también en un momento dado van a pedir subsidio. En época de lluvia, ¿por qué no? Que no Claro. se come los días que llueve. Realmente hay más pescadores que abogados prácticamente en este país, sorprende. ¿Son 18.000 familias o 18.000 pescadores? Individuos. Ah, individuos. Sí. Individuos. Ya, perfecto. Bueno, gracias. En realidad nos quedamos cortos de tiempo. Este es un tema que se puede desmenuzar mucho más, como por ejemplo, cuál es la rentabilidad que tiene este sector en términos de volumen de pesca, por ejemplo, para hacer un cuadro comparativo. Y si es que yo le hacía la pregunta, si es congruente realmente con el volumen de personas, de masa que se dedica a este rubro y lo que hoy están siendo subsidiados. Hay sectores que están poblados, como el departamento central, con un 4.000 individuos pesqueros. Ajá. Ciertamente la zona es menos productiva que la zona de Pilar o de Ayola, Ahí está o el punto. la zona de Rosario. Pero para la población de lo que es nuestra cuenca hídrica y el volumen de nivel de extracción, se da todavía un modelo sustentable. Si Bueno, ustedes excelente. examinan por zona y por ubicación geográfica, ahí va a saltar muchos datos más, probablemente de irregularidades, de gente que dice ser pescadora, pero que finalmente no era. Bueno, gracias por el tiempo y por compartir este espacio con nosotros.
Ahí está, un tema apasionante.